Hola, saludos. Hoy venimos con la segunda edición de La Casa del Futuro y vamos a hablar de distintas cosas, pero antes de hablar en sí, en materia, vamos a pensar un poquito. ¿Es posible un mundo mejor? Vemos que todo se pone peor. Y entonces, ¿es posible un mundo mejor? Estamos con esta pregunta el día de hoy. Bueno, ¿qué les puedo contar? Les puedo empezar contándoles de que si vemos, parece que todo en realidad está peor, y es verdad, todo está peor, pero hay esperanza, y mientras tengamos esperanza, todo va a mejorar, así de sencillo. Y les voy a explicar el por qué sí es posible un mundo mejor, y sí va a haber un mundo mejor. Este, es lo siguiente, la humanidad está pasando por un proceso de aceleración de cambios muy rápido, sobre todo después de este COVID. Entonces, todos esos procesos están acelerando lo que iba a ser más lento, lo que íbamos a ver en unos 10 años, ahora va a ocurrir ya. O sea, las cosas que pensábamos que iban a tardar más van a ocurrir ya. Por ejemplo, ya el teletrabajo es algo habitual. Antes era algo excepcional. Ya tener un delivery y no y tener tu tienda cerrada es habitual. Lo que no es habitual, lo que era antes habitual era que fueras a una tienda a comprar. Bueno, está generándose una serie de grandes cambios. Estos cambios nos están afectando de muchas formas. ¿Qué está pasando? Está pasando lo siguiente. Se necesita poder adaptarse a los cambios y ver qué es lo que va a pasar. Hay dos escenarios, escenario malo y escenario bueno, que todo se va a poner cada vez peor y todo va a ser destruido. Va a pasar, que tan rápido, que tan corto, no sé, va a pasar. Pero, y el otro escenario es que las cosas pueden mejorar y estar en un nivel estándar un tiempo. Entonces, bueno, les comento. ¿Qué cosas me hacen a mí pensar que sí es posible un mundo mejor y que eso está pasando? Está pasando ya. Son 5 cosas las cuales se las voy a ir desarrollando durante la clase de hoy. Y va a ser bien interesante porque la estamos viendo y no estamos conscientes que son partes de ese cambio para un mundo mejor. Es así de sencillo. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que ahora existen cosas como eh, ODS, que lo nombran por todos lados, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de cambios en la economía, que hablan de sistemas, que hay empresas que ya no tienen sede física estable, sino que son grandes plataformas y ya por lo menos hay empresas de cine, de transmisión de películas, que no necesitan un gran estudio de cine. Antes, si querías tener una gran, una película, ibas a Universal Studios y allí era donde se podía hacer las películas. Ahora existen unas plataformas que cambian todo esto. Por ejemplo, Netflix no tiene grandes estudios, pero tiene la mayor cantidad de películas que se publican. Ven, a lo que me refiero con todo este tipo de cambios que están ocurriendo. Bueno, entonces, resumiendo, hoy vamos a hablarles de 5 hechos que están cambiando el mundo para mejor, que no somos conscientes. Esos 5 hechos nos van a ir alineando hacia dónde va el mundo. El mundo en un corto plazo, no en un largo plazo. Este, bueno, número 1, la búsqueda de emisiones cero de CO2, de dióxido de carbono. Y le voy a explicar el porqué de esto. Y de gases contaminantes y todo esto. Ya es urgente. El grado de contaminación que se tiene en la tierra, en las ciudades, es altamente dañino. Se estima que en Europa, por la contaminación del aire, mueren 400.000 personas al año. O sea, 400.000 personas al año mueren en Europa solamente, solo por la contaminación de las ciudades, por la contaminación respiratoria. ¿Qué pasó? Europa tuvo que cambiar todo su sistema de leyes y está fomentando a que eso pueda ser reducido a nivel legal. Si tú no cumples lo que te dicen,
tienes que pagar una multa. Así de sencillo. Como a la gente le duele pagar multa, se está entonces tomando algunas medidas para reducción de los gases de efecto invernadero de Europa. Este, ¿Qué pasó? O sea, hay varias ciudades que han ido implementando esto, que en su centro, en la zona céntrica de la ciudad, está prohibido entrar con tu vehículo particular. Al menos que sea cero emisión, o sea, que sea eléctrico o sea mixto. Pero no puede ser un vehículo de gasolina común y corriente. Precisamente por esto que estamos hablando. Que tienen que reducir la cantidad de emisiones. ¿A qué viene todo esto de reducción de CO2? Resulta que el 50% de las emisiones dañinas de los centros urbanos vienen precisamente del tráfico. El 90% de la contaminación este, del aire vienen de las ciudades y la mitad viene del tráfico. ¿Qué pasa? Las personas que viven en las zonas comerciales y en los centros de las ciudades tienen sus hijos con asma, ellos sufren alergia respiratoria. Este, Cuando hay alguna enfermedad de fondo y tienen alguna alergia respiratoria, se agrava la situación. Por ejemplo, una pulmonía, y si viven en una zona de smog, se agrava la situación, llevando a muchas personas a fallecer. Europa se está viendo que no les queda más opción que cambiar. Ahora, ¿por qué apunta a Europa? Porque el cambio fue ya. ¿Qué va a pasar? El resto del mundo va a tener que alinearse, así de sencillo. El resto del mundo va a tener que alinearse a todo esto, a mejorar la situación que está pasando. Entonces, hecho número uno, busca de emisiones de CO2 cero. Cero. Se están haciendo muchas cosas a nivel mundial para poder hacer esto. La más importante y la más llamativa tiene que ver con el tráfico. Motivar el tráfico ecológico y desmotivar el tráfico personal, el tráfico contaminante. Es algo difícil, pero ya se están viendo las medidas. Para ello, se están haciendo en las grandes ciudades movidas urbanas para potenciar el transporte público. ¿Por qué? Porque lo que un autobús puede generar, un ómnibus puede generar, es mucho menos que lo que 50 vehículos pueden generar, que son las personas que caben en ese ómnibus. O sea, si sacas la cuenta estás reduciendo, pero ahora si logras que ese ómnibus o autobús o bus, como le digan en tu país, sea eléctrico, reduces aún más la cuestión. Hay muchas otras fuentes de reducción de CO2. Está multas a las empresas que emiten CO2, multas a las personas que, 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 que queman, que dañan, pero lo más importante se está viendo en el transporte. Hay ya grandes ciudades europeas y varias de Latinoamérica que se están orientando a lo siguiente: ir motivando transportes no motorizados, por ejemplo, la bicicleta. Y esto tiene que ver ¿por qué? Porque la bicicleta va a ser el medio del futuro. ¿Y qué tiene que ver con las casas? Porque la gente vive en casa y se tiene que trasladar a distintas partes en un vehículo. Sí, si tú cambias tu vehículo para un vehículo eficiente, vas a lograr que se reduzca la cantidad de CO2. Mientras menos CO2 haya en el ambiente, menos gases de efecto invernadero se genera. Mientras menos efecto invernadero se genere, más saludable va a ser la ciudad. Ahora, te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has estado en el centro de una gran ciudad o una ciudad intermedia? Una ciudad intermedia son de cerca de 2 millones de habitantes. Una gran ciudad pasa a los 2 millones de habitantes. O sea, y una ciudad metropolitana puede tener hasta 10 millones de habitantes. ¿Has podido respirar bien allí? No. De hecho, la gente se muda de las zonas céntricas para irse a las zonas menos contaminadas en las periferias, generando mayor contaminación porque entonces se está generando más viajes, más traslado vehicular. Recientemente en el Congreso de Movilidad Urbana online que se realizó en España hace un mes y que fue online y fue gratuito, hablaban de toda esta problemática y de cómo Europa tuvieron que poner ley para poder reducir esto. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, podemos ver Madrid, podemos ver Barcelona, que en la zona del centro pusieron restricción. Si tú llegas a la zona del centro en bicicleta, te dan incentivos.
Pero si tú llegas en tu vehículo particular, tienes restricciones, tienes que pagar. Entonces la gente está dejando sus vehículos afuera de del centro de la ciudad, se monta en una bicicleta o otro medio y allí, ¿qué hacen? Siguen a su camino o caminando o a otro medio. Ahora hay muchos medios, no solamente la bicicleta. Están los scooters eléctricos, están la micromovilidad. ¿Qué es eso de la micromovilidad? Se preguntarán algunos. La micromovilidad es esos carritos chiquititos que cabe una sola persona o caben dos, que son autitos eléctricos que ocupan menos espacio. Bueno, precisamente esos carritos es lo que se llama micromovilidad. Las ciudades se están orientando a sacar al tránsito, no en Latinoamérica. Latinoamérica se tiene que orientar a eso, porque Latinoamérica tiene más chance de hacerlo. Se están orientando a sacar el tránsito de las zonas céntricas y el tránsito automotor y cambiarlo para un tránsito de este tipo ecológico. Beneficio, salud de todos. Es dejar de pensar individual y pensar colectivamente. Todo para tener una mejor salud. ¿Cuál es la mejor, en dónde se va a ver la salud? Disminución de las personas que mueren por ataque asmático, por alergia respiratoria, por complicaciones respiratorias. Ahora, ¿cuál es el segundo? Ya va. Antes de eso, voy a aplicar de esto que le estaba explicando. Les muestro rápidamente. Estos son los autitos que yo les digo que se llaman micromovilidad. Acá vemos que es el centro de Madrid. Acá está la bandera española. Y esto es lo que está pasando allí en el plan centro de, de Madrid. Bueno, ahora, el segundo hecho de que está cambiando el mundo para mejor. Estándar de eficiencias energéticos para vivienda. Resulta que se dan cuenta de que las viviendas, si son mejores energéticamente, se reduce un gran costo del consumo de electricidad, que a la vez se reduce en menos consumo, en menos consumo sí, de combustibles fósiles. Si la electricidad es producida por combustibles fósiles, menos consumo de recursos de agua y otras cosas que cada vez están escaseando, como las centrales hidroeléctricas. ¿Y qué pasa? Se empezó a hacer necesario el cambio de los estándares de eficiencia energética. Vuelvo a Europa porque todos estos cambios se están acelerando de una forma rápida en Europa, que es diferente aquí a Latinoamérica. Y por eso le digo que eso ya va a ocurrir, que ya vienen, que es algo que está latente, son cambios que están ocurriendo rápido y que nos van a afectar a todos. Bueno, en Europa se pasó a un estándar que se llama Passive House, que es casi de cumplimiento obligatorio. El estándar Passive House o viviendas pasivas es un conjunto de palabras alemanas. Passive House, vivienda pasiva, significa consumo energético pasivo. Aclaro algo, hay varios estándares internacionales de este tipo de cosas, pero el estándar Passive House pasó a ser ley en Europa. O sea, las viviendas en Europa por ley tienen que ir trasladándose a eficiencia energética. ¿Qué va a generar la eficiencia energética? Va a generar una serie de cosas, entre ellas que tú puedas ahorrar energía, ahorrar dinero a través del ahorro de la energía. De repente tienes que hacer un desembolso la primera vez que cuando compras los equipos y cuando haces las modificaciones, pero después vas a tener un considerable ahorro de energía, alrededor del 70% de lo que gastas mensualmente de energía. O sea, en países donde la electricidad es costosa, a ti como usuario esto te beneficia muchísimo. Y la cuestión es que en Europa ya es ley y ya hay varios países donde se están haciendo con este tipo de cosas. Por ejemplo, en Chile ya hay, hablando de aquí, bajándolo hacia Latinoamérica, ya hay construcciones Passive House. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué es lo que caracteriza a las construcciones Passive House? Uno, la calefacción. Las casas tienen un aislamiento térmico
de tal manera que permite mantenerlas calientes en invierno y refrescarlas en verano. Entonces, al generar menos consumo de electricidad por calefacción, o incluso cambiar la calefacción que tengas, eliminar aquellas calefacciones de tipo a leña, al carbón, por una más eficiente a nivel eléctrico, pero a la vez tener un aislamiento térmico y la casa perder esos puentes térmicos son huecos por donde entra el frío. Sin huecos térmicos, sin puentes térmicos, reduce la cantidad de consumo que está generando. ¿Qué genera esto? Menos efecto invernadero, conservación de los recursos y ahorro a ti como usuario. Ahora, ¿qué otra cosa tienen estas casas? Tienen un sistema de ventilación que permite cambiar constantemente el aire y que el aire sea fresco y que no se enfríe, la casa. Vamos a poner los ejemplos de el Passive House. Esta es una casa Passive House. Ellas cambian a energías renovables. Aquí vemos los paneles solares. Están orientadas en sentido adaptadas a la naturaleza, orientadas en sentido de los rayos solares para aprovecharlos lo máximo. Tienen uso de vidrio y materiales ecológicos, como por ejemplo aquí vemos el uso de madera y barro. Pero lo más importante es que son eficientes energéticamente. Si está perfectamente diseñada, es mucho menos el consumo que se usa. Esta que está aquí es un ejemplo minimalista de casa Passive House. Y lo que quiero resaltar es que esta casa está sobre un soporte. Ven, se puede ver soporte. Y está despegada del suelo. ¿Por qué? Para evitar que entre tanto la humedad como que entre como que se escape el frío, generar un aislante del suelo. Tenemos esta otra. Bueno, esto es lo que se puede ahorrar. Se ahorran todos los aspectos, usan agua de lluvia, usan otro tipo de servicios. Por lo menos aquí lo mismo que veíamos, alineada hacia el sol, grandes ventanales aprovechando la luz solar para maximizarla en invierno con un ángulo adecuado para que sea fresca en verano. Y en esta podemos ver el sistema de ventilación, que es para que la casa se mantenga siempre a una temperatura constante. Entonces, aprovecha la energía del sol, es hermética, usa energías alternativas, usa el consumo eficiente del agua, tiene un excelente aislamiento y minimiza los puentes térmicos. Eso es ley ya en Europa. Ahora, ¿qué me quiere decir esto? Es una casa relativamente no, más saludable, más sana que otro tipo de casas. ¿Y en qué se ve esto? Que es una casa donde se puede regular la temperatura, autorregular la temperatura, se puede regular la humedad. Mientras menos humedad, menos posibilidades de que se desarrollen agentes patógenos. Por ejemplo, hongos, moho, ese tipo de cosas que también generan alergia y que también dañan a las personas. Bien. Número 3. Economía colaborativa. Ajá. ¿Qué es eso de la economía colaborativa que este muchacho me está hablando hoy? Bueno, que ya la economía no es la misma, no va a ser la misma economía de siempre. La economía va a cambiar, no va a ser una economía lineal donde se consume una gran cantidad de productos masivos, de las que generan una gran cantidad de desechos, que generan una gran cantidad de transformación del ambiente. No, la economía va a ser de tal forma de que primero va a pasar de ser individualista, porque actualmente la economía es individualista, es yo necesito, no me importa lo que se necesita, yo lo quiero, no me importa todo lo que pueda dañar eso. Colaborativa, primero, pensamiento colaborativa. ¿Realmente lo necesito? Si lo necesito, ¿cuánto tiempo lo voy a necesitar? Lo puedo tener solo por ese momento que lo voy a necesitar. El ejemplo de esto es un taladro. El taladro lo voy a usar una sola vez, 2 veces al año. Ahora,
Necesito comprar un taladro para usarlo una o dos veces al año. Al menos que yo trabaje en carpintería, herrería o ese tipo de cosas, no necesito comprar un taladro para usarlo una o dos veces al año. Pero si consigo a alguien que me pueda prestar o me pueda alquilar el taladro la vez que lo necesito y se lo devuelvo, listo. Eso es la economía colaborativa. Ahora, ¿cuáles son los pilares de la economía colaborativa? Uno, el consumo colaborativo. O sea, se crea un sistema para poder intercambiar productos de consumo. Hay actualmente muchos que son de consumo colaborativo y no estamos conscientes de eso. Por ejemplo, aquellas páginas que te dicen ofrécelo y el que lo necesita se lo lleva. Eso es economía colaborativa. Y muchos de estos son cosas fáciles. A mí me pasó algo reciente sobre esto de economía colaborativa. Se acercaba el invierno, necesitábamos un deshumificador y fuimos a averiguar y teníamos uno, bueno, vamos a repararlo. El señor que nos atendió nos dice, bueno, pero hagamos algo. Ustedes me dejan ese deshumificador y yo le dejo uno. Está usado, pero ya está reparado. Le doy una garantía de un año. Si se daña, lo cambiamos. Y entonces eso es economía colaborativa. ¿Tuvimos que comprar otro deshumificador? No. Usamos uno que estaba reparado, que nos ofreció ese señor. ¿Tuvimos que gastar extra? No, gastamos algo más un costo más pequeño porque hicimos un intercambio del que estaba dañado por el que estaba bueno. Ahí está la parte de la colaboración. Conocimiento abierto. Parte de la economía colaborativa es con todo esto que se está presentando de que también los conocimientos tienen que ser compartidos y colectivos. Ahora hay herramientas digitales, hay app, hay aplicaciones que te permiten compartir tus conocimientos. Estamos en la era del conocimiento. Editar tus conocimientos y ya están virtuales para todo el mundo. El conocimiento abierto y colaborativo. Como, como parte del crecimiento en la información, hay plataformas de colaboración, de documentos colaborativos. De alguien en un lado empieza a hacerlo y lo puede hacer otra persona. ¿Qué ahorra esto? Ahorra papel, ahorra recursos y ya está. Otra de las cosas que ocurren es la producción colaborativa. Hay elementos productivos que son colaborativos. Ahora se lo voy a explicar mejor. ¿Qué pasa con el consumo con la producción colaborativa? Dos o más industrias se asocian con el fin de que el producto que se genere sea menos costoso que hacerlas ellas independientemente. Son lo que se llaman alianzas estratégicas. Ahora, ¿qué beneficio presenta el consumo colaborativo? Uno, ahorro. Dos, es parte del desarrollo sostenible. La economía colaborativa estimula productos para alguien que lo pueda estar necesitando. Una eficiente gestión de los recursos, una mayor oferta y un beneficio medioambiental. ¿Por qué? Porque si tienes, por ejemplo, algo que ya no quieres, otra persona lo puede usar y lo metes en el mercado como economía colaborativa. Ahora, le voy a poner un ejemplo clave de economía colaborativa. Vamos a ver si ustedes reconocen esta imagen. ¿La reconocen? ¿Sí? Uber. ¿Saben? Uber es el ejemplo clásico de economía colaborativa. ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi auto, lo uso siempre, pero cuando no lo estoy usando, yo puedo tener mi auto para hacerlo productivo y ayudar a otros a un fin, a trasladarse. Y entonces, en vez de ir dos en un auto, dos en autos separados, van dos en un mismo auto, colaborando. Uno, que es el dueño del auto, que tiene su trabajo, pero que está usando ese recurso en un momento que no siempre se usa, porque lo está usando en su tiempo libre, que estaría tranquilo en su casa sin hacerlo. Bueno, él sale y allí colabora con otro
que no tiene auto, pero que igual va a usar y montarse en uno. Y entonces ya serían dos, usando los que iban a ser dos vehículos, va a ser en un solo vehículo. Eso es parte de la economía colaborativa. Otro ejemplo de la economía colaborativa. Bueno, yo vivo en una ciudad y tengo que trasladarme 30 kilómetros, pero conozco a otra persona que va al mismo lugar que yo. Entonces, me puedo asociar con tres o cuatro personas que vamos al mismo lugar, más o menos a la misma hora. Nos ponemos de acuerdo todos para pagar la gasolina, nafta, como se le diga en tu país. Y en vez de ir en cuatro autos o en montarnos en algún otro medio, vamos todos juntos en un solo auto. Reducimos la cantidad de contaminación que se genera y otra vez todo el ciclo, en vez de ser cuatro autos, en un solo auto. Pero estas cosas ya están ocurriendo. Hay plataformas para Uber, hay plataformas para esto de vehículos colaborativos, donde si vives en una zona, te metes allí en la plataforma y dices, yo quiero ir de tal lado a tal lado, ¿quién me lleva? ¿Quién pasa? Colabora con la NACTA. Y se montan. Ok, número 4. La economía circular. Ah, bueno, ya tú me hablaste de que se puede colaborar para la economía. Ahora me estás diciendo que la economía circular, ¿qué es eso? Bueno, la economía circular es cambiar el modelo de producción. Tenemos un modelo de producción de productos. Ahora no voy a hablar de la parte tanto social, sino del producto. La economía colaborativa hablaba de la parte social. Ahora voy a hablar del producto, que es la economía circular. Tengo un producto. El producto tiene un ciclo de vida. Nace, se usa y se tira o va a la tumba. De la cuna a la tumba. Ese es el ciclo de vida. Ahora, ¿qué pasa? Este ciclo de vida está llevando a que el consumismo exacerbado que hay actualmente se estén deteriorando mucho los recursos. Extremadamente se estén deteriorando los recursos. Y hay que cambiar el sistema. Este sistema de economía lineal, de la tumba de la cuna a la tumba, no es sostenible en el tiempo. Va a generar y está generando grandes caos medioambientales en muchos aspectos. ¿Por qué? Precisamente por la cantidad de basuras que se genera. Si no, veamos el problema de los plásticos. Eh, a finales de febrero nosotros pudimos ir a el intercambio medioambiental Argentina-Portugal, donde los ministerios de esos respectivos países, eso fue en la ciudad de Buenos Aires, hablaban de distintas problemáticas. Una de las problemáticas que se hablaba allí era la contaminación de las aguas producto de los plásticos. Y a mí me impresionó ver el buque escuela Salgos haciendo una investigación en alta mar y encontrando microplásticos en alta mar en zonas a 1000 kilómetros de las islas más cercanas. Esto nos habla de que este sistema de la cuna a la tumba de la economía lineal está destruyendo nuestro ambiente. Ahora se pasa a un nuevo sistema que sea imitando lo que ocurre en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? La naturaleza crea un producto, el producto se desarrolla, vive, muere, se descompone y esa descomposición genera un ciclo que va a alimentar a otro proceso. Y todo en la naturaleza es cíclico. Los elementos son cíclicos, el desarrollo de la vida es cíclico, los componentes, los químicos es cíclico. Entonces, por eso se llama economía circular, porque se está tratando de generar ciclos o bucles. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre de varias formas. Entonces, primero se tiene que pensar en un diseño, un ecodiseño, pensarlo de tal manera de que pueda evitar la generación de residuos. O sea, la idea es llegar a un punto de generación de residuos cero, que todo pueda ser útil. Y para eso hay varias estrategias. Entonces, el ecodiseño. Empezar el producto desde el ecodiseño. El ejemplo más llamativo que ya está, por eso es que le digo que estos cambios ya están, o sea, no es que hay que pensarlo mucho, están, son actuales. Es el siguiente. ¿Han visto que ahora están promocionando los cepillos de bambú? ¿Qué son los cepillos de bambú? De dientes. Es un modelo de economía circular basado en lo siguiente. El plástico de cada cepillo se tira y genera más microplástico y más basura cada 3 meses en promedio. Ahora, si mi cepillo es de bambú,
solamente tiene las celdas de plástico. Yo le quito esas celdas de plástico, lo envío o lo meto para reciclar y el bambú se va a biodegradar. Y esos 3 meses, eso que voy a tirar cada 3 meses va a ser biodegradable. No se va a ir acumulando en el tiempo. Este es un ejemplo de economía circular. Pero de la parte del diseño, el segundo punto de la economía circular es la recuperación de recursos. O sea, recuperación, si tengo algo y lo puedo poner productivo, ejemplo, tengo una fotocopiadora mala. Yo tomo esa fotocopiadora, se la vendo a un técnico que él la repara y él la revende. O sea, le estoy dando una recuperación. Reutilización de recursos para una u otra cosa. Por ejemplo, usar un elemento, un envase y hacer de ese envase una maceta. Ahí lo estoy reutilizando, le estoy dando otro uso diferente al que fue creado. Procesamiento de todos esos materiales descartados. La cantidad de materiales que se tira a la basura es enorme. Nosotros en nuestra casa estamos pasando por un proceso de convertir nuestra casa sostenible y tenemos varias clasificaciones de basura. Tenemos basura reciclable, basura orgánica y basura común que nos ha reducido es poquito comparada a las otras. Bueno, ¿qué hemos visto? Que la cantidad de basura que se genera en un hogar es grande, pero que si tú tomas acciones puedes cambiarlo. Ahora, ¿por qué les cuento esto y por qué les digo que es un hecho que ya está ocurriendo? Ya hay varias alcaldías a nivel mundial que por ley es obligatorio reciclar, por ejemplo. Es obligatorio hacer separación. Este es el último punto. El reciclaje es lo último. O sea, primero hay que reutilizarlo, darle una larga uso de vida, extender la vida del producto. Pensarlo de la siguiente forma. No lineal, no de la cuna a la tumba, como le expliqué, sino de la cuna a la cuna. Empezar ahora y ver cómo puedo hacer para volver a utilizarlo y volver a utilizarlo y volver a utilizarlo y que sea un bucle, separarlo en componentes, usar su componente. Y lo otro de la economía circular, que es muy interesante, es convertir lo que era un producto en un servicio. Ya he visto varias empresas que lo están haciendo y es muy interesante. Por ejemplo, hay una empresa que ahora ya no tienes que comprar vasos si tienes un restaurante. La empresa te alquila los vasos. Beneficio y desventaja. Uno, si los vasos se dañan, ellos van a venir y te los van a cambiar y te van a dar otro vaso. Si el vaso no te gusta, te cambian el modelo. Si no se adapta a ti, te lo cambian. Pero el vaso es de ellos, no es tuyo. Tú solamente les vas a pagar una cuota. Otro ejemplo de esto, hay un país europeo que no recuerdo, creo que es Finlandia, que la empresa que vendía los bombillos, las lámparas, ahora se volvió una empresa de productos de servicio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no te venden el bombillo, ellos te alquilan el bombillo, y te lo alquilan de por vida. Si el bombillo se daña, se rompe, ellos vienen y te ponen otro, pero tú le sigues alquilando el bombillo. ¿Genera basura? No, ellos se llevan o igual que los vasos, ellos los retiran, se los llevan, los reparan y los vuelven a utilizar. Eso es un poco para lo que estamos hablando de la economía colaborativa, circular. Ahora, les voy a poner una imagen clásica, se llama la imagen de los bucles de la mariposa, que te explican más o menos que hay dos ciclos. Un ciclo para lo biológico y otro ciclo para los componentes. Ambos ciclos tienen que ser en bucles. Y saliendo un poco de allí, les voy a dejar el ejemplo que me gustó, porque se adapta a lo que yo hablo, a viviendas, a lo que yo hago. Y es esto que está aquí, que parece arena, parece piedra. ¿Saben qué es? Son restos de casas. Esta es una empresa acá en Uruguay que compra los escombros para reciclarlos. Y de los escombros vuelve a sacar materiales para usarlos en las casas. Este es el mejor ejemplo que encontré de economía circular. O sea, la cantidad de escombros que se generan a nivel anual es muchísimo. Pero si tú lo puedes usar, mucho mejor. Y volviendo al concepto de la cuna a la tumba. Las casas del futuro van a ser una casa de la cuna a la cuna. Van a ser unas casas que las construiste, las puedes modificar como tú quieras,
ensambladas, las desamblas y después las desarma y la puedes llevar para otro lado, la puedes vender desarmada para que otro la use, la puedes alquilar y trasladar para otro lado. En fin, va a ser una casa con un tiempo de vida diferente al del concreto. Va a ser una casa que la puedes usar muchas veces. ¿No te gustó? Las paredes son desarmables y las separas en sus componentes y las puedes vender a otra persona, vendes las ventanas, vende todo, es desarmable, no es todo concentrado. Y el último punto que les quería decir es de que sí está ocurriendo estos cambios y sí se va a ir a un mundo mejor, pero eso sí, todos necesitamos colaborar. Tiene que ver, ya se los comento, tiene que ver con el movimiento sostenible. Ahora, ya en Europa es por ley que casi todo tiene que ser sostenible. Las empresas se están volviendo sostenibles, hay incentivos para que todo sea sostenible. El calentamiento global, los objetivos del desarrollo los antiguos objetivos del milenio que evolucionan al objetivo de desarrollo sostenible, todo este tipo de cosas. Pero hay un cambio, una transformación que está ocurriendo en las generaciones más jóvenes. Se están transformando de ser individualistas porque nuestras generaciones fueron criadas así. Tú tienes que tener tu casa, tú tienes que tener tu carro, tú tienes que tener tu cuenta bancaria, está bien, puedes tenerlo, pero no nos enseñaron a pensar colectivamente. Piensa en el legado a tus hijos, piensa en el legado a futuro, piensa en el legado colectivo. Piensa que si haces esto hoy, vas a ver qué va a pasar mañana. No, eso no lo pensamos, pero las generaciones que están naciendo ahora en este cambio sí están pensando ese tipo de cosas. Puedes hablar con niños pequeños que ya saben qué es reciclaje. Cuando uno entender qué era reciclaje, qué era el calentamiento global, no se entendía hasta no hace pocos años. Bueno, ya hay niños que están entendiendo eso, porque están pasando del pensamiento individual al pensamiento colectivo. Y esa es la mayor transformación que va a haber. No va a depender de nosotros, son las nuevas generaciones. Y ahora, ¿qué está pasando? El consumidor, que se llama ahora consumidor consciente, y hay estudios de mercadeo para ese tipo de consumidor, que es el que quiere cosas orgánicas, que es el que quiere cosas, que están dispuestos a pagar cosas, si sean más caras, pero que presenten un legado para las generaciones futuras, este cambio para un movimiento sostenible. Por ejemplo, se hicieron estudios y se vieron que había personas que estaban dispuestas solo para estar con todo esto, para ayudar al ambiente y todo esto, a pagar más por productos orgánicos o por productos relacionados con la economía circular, solo porque ellos están conscientes de que sus creencias tienen que estar a favor de dejar un legado para el futuro, de dejar un legado para las nuevas generaciones. Ahora, sí, el mundo está mal, sí, están pasando cosas, sí, la sociedad humana se está empeorando, pero hay oportunidad, hay esperanza. Y estos 5 hechos que te estoy mostrando, que son hechos reales, pero que se van a acelerar después de esta pandemia, lo van a demostrar. Hay esperanza, hay cambio, pero tenemos que cambiar todo. Y para eso tenemos que cambiar de nuestro individualismo, del mi yo, del no me importa el de los demás, a si hago esto, ¿cómo afectará el futuro? Si hago esto, ¿cómo afectará los demás? Si hago esto, ¿qué pudiera representar? Bueno, para ir cerrando, en las próximas transmisiones hablaremos de otros temas, todos relacionados con el futuro, pero el futuro que ya está. Y le dejamos para el día las reuniones por aquí virtuales, por decirlo, pero este tipo de conocimientos que vamos a estar compartiendo con ustedes van a ser los días martes. Había dicho que los días lunes, no, pero tengo una clase los días lunes, así que va a ser los días martes. Martes, jueves y sábado. Esos 3 días, por lo menos un mes, vamos a estar dando todo este tipo de contenido de forma de que poder crear conciencia, y no solo de crear conciencia, entender cómo me afecta a mí. Fíjate, todo lo que te hablé hoy, habían
Todos los puntos te afectan de una forma, pero habían tres que te afectaban en forma de salud. El hecho de que es necesario reducir los gases invernaderos es importantísimo, te habla de la salud. Estas ciudades europeas que tienen el plan centro, como Madrid, los casos de asma se redujeron un 40% solamente con limitar el tráfico dentro del centro. Imagínate si todos trabajáramos juntos. En el próximo capítulo de esta serie que se llama La Casa del Futuro, vamos a hablar los peligros ocultos en tu vivienda. Sí, hay peligros ocultos en tu vivienda. Esa es una de las cosas que me motivó a compartir con ustedes todos los conocimientos que he ido adquiriendo en los años. Un accidente que tuve con una cafetera, así de sencillo. Bueno, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. Bien, nos vemos.